Hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos aquí, hermano, cómo en esta segunda epístola el apóstol Pedro sí toma su nombre hebreo, en el cual le había puesto su papá, Simón, y también inmediatamente va al nombre que le había dado el Señor Jesús. Uno dice, bueno, pero ¿por qué tendría que poner los dos nombres? Recordamos que él en la primera epístola escribía a aquellos dispersos que estaban en el Ponto, en las regiones de Asia, en Bitinia, en Galacia, en esas 5 ciudades, como le hablaba a los expatriados, aquellos que habían tenido que dejar su patria, se dirigía precisamente a los hermanos de su pueblo, a los judíos, a los hebreos. Por eso es que él les hablaba de esa manera. Resulta que aquí en esta segunda epístola, él les habla también a las mismas personas. Esta carta está dirigida también a ellos. Pero como la iglesia crecía con feligreses que no eran del pueblo de Israel, y Simón era conocido por los judíos con el nombre de Simón, pero por los hermanos más íntimos era conocido como Pedro, porque era el sobrenombre que le había puesto el Señor Jesús. Entonces, el grupo más íntimo lo conocía por Pedro. Los demás lo conocían por Simón. Entonces, para que no quede confusión de quién es, fíjense en que Simón hay muchos en la Biblia, pero Pedro uno solo. En todo el Nuevo Testamento hay un solo Pedro. No hay forma de poder confundirlo, pero sí podían confundirse los Simón, porque eran varios. Por eso él, cuando comienza esta segunda epístola, que también le escribe a los expatriados, según lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 3 y al verso 16, él hace mención y dice, esta es la segunda vez que los escribo. Por eso nosotros vemos que aquí él, en la introducción de esta epístola segunda, él pone Simón Pedro, para que no quepa ninguna duda, quién es el que escribe. Y qué lindo cuando él menciona Pedro. Dios bendiga al hermano Jorgito.
el Señor lo llene de su divina gracia. El hermano Jorgito nos pone bendiciones, Pastor Osvaldo y oyente. Amén. Recibo esas bendiciones, hermanos queridos. Me gozo, me alegro cuando llega esta hora y comienzo a recoger bendiciones de mis hermanos y de los oyentes, y también retribuyo en bendiciones, porque el Señor Jesús dijo: como quisieras que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros. Y yo quiero que los hombres me bendigan, por eso quiero también bendecir a los hombres, y los recojo así, de esa manera, esas bendiciones. Y llega esta hora y comienzo a recoger todas las bendiciones que mis hermanitos y mis oyentes envían. Gloria a Dios por ello. Seguimos con el autor de esto, que lo vamos a hacer muy por encimita, no nos vamos a detener mucho. Por eso es que Pedro se identifica de esta manera con el nombre que le pone el Señor Jesús. Y sabiendo que el apóstol Pablo, cuando escribía a la iglesia, decía que el fundamento del Señor que había puesto en la iglesia, y nombra el orden como va, en la forma ordinal, o sea, en el orden que van a ir puestos, pone primero a los apóstoles. Después de los apóstoles, el Señor pone a los profetas. Después de los profetas, a los evangelistas, y después en el tercer lugar donde van los evangelistas, cuando va a comenzar el cuarto lugar, ahí pone pastores y maestros. Entonces, él como apóstol que es, él saca a relucir para que puedan ver que quien está escribiendo tiene la autoridad para poder amonestar, para poder arengar, para poder dar aliento, para poder observar lo que haya que observar, porque él es un apóstol. Por eso cuando él pone Simón Pedro, y vemos la palabra siervo que se traduce como siervo acá, para que nosotros podamos leer, y si tenemos un interlineal de griego, vamos a leer la palabra doulos, que quiere decir esclavo, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver cómo él se declara un esclavo que es un apóstol, un esclavo enviado por el Señor Jesús. Recuerden que la palabra apóstol viene de apostolos, enviado. Por eso es que aquí él lo hace notar de esa manera. ¿Y qué es lo que le dice él? ¿A quién les va a escribir? A los que habéis alcanzado justicia por la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando él dice que la nuestra, está refiriéndose a todos aquellos que habían aceptado al Señor Jesús como su líder, como su dirigente, aquel que había aceptado a que el Señor traía de parte de Dios la revelación divina. El Señor iba a imponer con la venida del Señor Jesús el tiempo del Mesías, donde el Mesías tenía que cumplir un rol que no era precisamente el rol mesiánico. Y eso fue lo que confundió al pueblo de Israel. Esperaban el rol mesiánico del Señor Jesús, pero el Señor primero vino a ser el Hijo obediente. Eso es lo que nosotros vemos a través de la Sagrada Escritura. Vino a ser el postrer Adán. El Adán que no sucumbe ante las artimañas del enemigo, el Adán que no sucumbe ante las dudas del enemigo. Ese es el rol que el Señor viene a ejercer aquí en la tierra, el postrer Adán, con el cual nos vamos a ver todos beneficiados. Porque si con el primer Adán nos vimos todos perjudicados, con este postrer Adán, que es el Señor Jesús, nos vemos todos los que hemos creído en él, nos vemos beneficiados. Por eso dice aquí Simón que lo manda, es el siervo él de el Señor Jesucristo. Y les desea la gracia, la palabra gracia y paz sean multiplicadas. Acá nosotros vemos cómo él quiere que puedan ellos ser revestidos de esa gracia que el Señor le da a todos, ese regalo que el Señor le da a todos. Por eso es que él les habla así, de esa manera. Cuando dice, por una fe igualmente preciosa, y ahí podemos ver que
Cuando habla de una fe preciosa, la palabra pistín, que es aquello que uno puede aseverar que es real así, entonces tiene aquí esa connotación. Dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces vemos cómo él allí va diciendo. Cuando él habla de gracia, está hablando de la palabra griega que es charis, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos donde él habla de gracia y de paz. Entonces ahí vemos que la palabra paz, shalom, y el contenido de shalom, por eso es que notamos en esta epístola cómo está escrita, si se quiere, para las dos culturas, para la cultura hebrea y para la cultura que tenía el pueblo de Israel. Por eso es que le dice shalom también, ¿no es cierto? Usa los dos saludos. No es redundante porque en este caso el saludo está tanto para los cristianos que no eran judíos como para los judíos que se hicieron cristianos. Por eso es que no es redundante el saludo cuando él usa de esta manera gracia y paz. Y comienza a decirle, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y aquí vemos este tema tan controvertido que muchas veces se toma y unos que sí y otros que no, es que Lutero dijo una cosa y que después Calvino dijo otra. Acá nosotros vemos que el apóstol Pedro está diciendo que el que a nosotros nos llamó lo hizo mediante el conocimiento que él tiene. ¿Quién puede tratar de ignorante a Dios? Que va a decir, no, pero ¿cómo Dios va a llamar a esta persona? Recuerdan que le cuestionó Ananías cuando el Señor Jesús lo mandó a que fuera allí a Damasco, a la calle que se llamaba esa, la tercera, ¿no es cierto?, donde él tiene que ir a ver allí a donde está Saulo de Tarso. Vemos entonces que el que hace el llamamiento, el que nos llama a cada uno de nosotros, es por una gracia, por el poder que tiene. ¿Cuál es el poder que tiene el Señor en este caso? ¿De qué poder está hablando? Está hablando de la omnisciencia, ese poder que Dios tiene de conocer todas las cosas en todos los tiempos, aun cuando para nosotros el tiempo no ha comenzado. Pero el Señor ya sabe lo que va a suceder mañana, pasado, y todos los días que resten, el Señor los conoce a todos a la perfección. No va a llevarse el Señor ninguna sorpresa. Y eso es lo que Él está explicando acá, que Él nos llamó por el conocimiento de su gloria y excelencia, por lo cual el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son esas promesas que el Señor lo ha dado? Él lo deja bien claro acá, para que llegásemos, por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina. Vemos entonces que esa naturaleza divina que perdió Adán, recuerden que Adán fue creado por Dios a imagen y semejanza de Dios, entonces quiere decir que esa divinidad, esa deidad en esa creación que había sido hecha a imagen y semejanza, se perdió en la desobediencia. Recuerden que la palabra muerte tiene el significado de cortar la relación, ¿no es cierto? Separación, eso es lo que significa. Entonces perdió esa divinidad que tenía y ahora acá nos hace el Señor esa preciosa promesa de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano querido, no quiero ni imaginar la carta que escribiría el apóstol Pedro en estos días, viendo la actual situación en la cual el mundo ha caído.
No quiero ni imaginarme lo que diría, lo que pondría, lo que Él nos daría a conocer. Pero gracias a Dios el Señor nos ha dado a su divino y santo Espíritu para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Pero mire si habría letra para escribir de parte del apóstol Pedro en estos días. Hermano querido, dice la palabra del Señor en el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, nos da y puede que nuestra fe sea chiquita, puede que sea más pequeña que el grano de mostaza, como la describió el Señor Jesús a sus discípulos. Pero esa tan pequeña fe que nosotros tenemos, podemos ir dándole a esa fe efectividad también con nosotros, con nuestro proceder, con nuestro intentar, con nuestro alcanzar. ¿Y cómo lo vamos a lograr a eso? Gracias a Dios, el Espíritu Santo instruyó al apóstol Pedro para que escribiese estas cosas en las cuales nos dice él, añadida a la fe, no importa el tamaño que tenga su fe, hermano querido, pero lo que sí importa, que a la fe usted le añada virtud. Y que a la virtud le añada conocimiento, y que al conocimiento le añada dominio propio, y que al dominio propio le añada paciencia, y que a la paciencia le añada piedad, y que a la piedad le añada afecto fraternal, y al afecto fraternal le añada amor. Fíjese entonces qué tipo de fe vamos a llegar a tener si a esa fe tan chiquita le vamos agregando todo eso. Y eso es... Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. No puede venir el vecino a agregarnos esto, no puede venir el pastor a agregarnos virtud, no puede venir una hermana a agregarnos virtud, no puede venir una hermana a agregarnos conocimiento. No, eso tenemos que ponerlo cada uno de nosotros en nuestra colaboración a la fe. ¿Para qué? Y esto es lo lindo que el apóstol Pedro lo explica y dice en el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, qué triste lo que dice el verso 9, hermano querido. Vemos en el verso 9, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y en esto él está haciendo alusión verdaderamente a los de su nación. Cuando habla de la purificación de sus pecados, le está mostrando el rito que ellos tenían. Entonces aquí vemos que se olvidaron de todo eso que hicieron. Le decía, bueno, ¿recuerdan que cuando ustedes obraban mal, iban y llevaban ante el sacerdote, se presentaban con la ofrenda? ¿Recuerdan? Bueno, ahora cuando obren mal, tienen también que arrepentirse de la misma manera. Por eso cuando el apóstol Juan escribe él en su epístola, dice, hijito, estas cosas yo les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No es, hermano querido, que nosotros podemos pecar deliberadamente, sino todo lo contrario. La palabra es clara, inequívoca, no podemos confundirlo. Dice qué es lo que debemos hacer y de qué manera debemos proceder. No nos debemos olvidar de lo que habíamos hecho, sino que por lo contrario, recordándolo para no volver a hacerlo, para no volver a cometerlo, para no volver a ser presa nuevamente del enemigo de nuestra alma. Eso es lo que la palabra del Señor le pide. Por eso dice el verso 10, hermano querido, por lo cual, hermano, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si nosotros tenemos y hacemos esto, vamos a ver que nuestro caminar en el Señor no va a ser que vamos a tropezar y vamos a caer. Hermano querido, y que se entienda que caer aquí está hablando de caer de la fe, de dejar de lado lo que el Señor hizo. No está diciendo que no vamos a tener lucha, no está diciendo que no vamos a entrar en batalla, no está diciendo nada de eso, sino que no vamos a caer de la fe, vamos a estar siempre allí firme en la fe para poder seguir adelante, para poder seguir avanzando, aún en las adversidades, aún en los momentos difíciles, aún cuando nos pase como Juan el Bautista, hermano querido. Juan el Bautista anunciaba y decía,
he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo reconoció al Señor Jesús. El Señor, yo no te puedo bautizar, tú tienes que bautizarme a mí. Él lo reconoció como el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento cuando él estaba prisionero, mandó a decirle a sus discípulos, vayan y pregúntenle a ver si él es el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Vemos que todas esas luchas, todas esas pruebas, el Señor elogia a Juan el Bautista y dice, de los hombres nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué quiere decir? Que el galardón que nosotros tendremos allí arriba no se compara en nada con lo que tenemos aquí en la tierra, que son galardones mucho más grandes, son galardones que hasta los ángeles desearían tener, hermano querido, pero ellos son ángeles y no podrán tener lo que tenemos nosotros. Por eso le damos gracias al Señor por su infinito amor, por su misericordia. Acá dice el verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso únicamente, esa entrada, la vamos a poder tener el día que tengamos que partir, que dejemos este cajón de carne para poder ascender a los cielos. Por eso es que el apóstol escribe todas estas cosas y ya vamos a ver cómo sigue en los versos que continúan, de qué manera él quiere, él anhela que nosotros podamos estar obedeciendo a todo esto porque el beneficio es grande. Hermano querido, esto es lo que hemos visto en esta hora. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor, que es donde el Señor, ahora Él nos va a bendecir a cada uno de nosotros, si nosotros hacemos lo que Él dice, y yo voy a hacer lo que el Señor me manda, y por eso digo, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, el Señor nos llene de su divina y santa gracia, y estaremos el miércoles, si Dios quiere, continuando con este estudio, porque en el día de mañana estaremos con lo de la radio. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Recuerden, continuamos orando que el Señor restablezca completamente la salud de la pastora Loreta, que el Señor se encargue de estar curando y sanando esas escaras de la sierva del Señor, y también estamos pidiendo que el Señor pueda estar aumentando el sistema inmunológico de nuestra hermana Isabel Sepúlveda Espinosa. Para mi Rey que vive la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén, amén y amén.